Egunon guztioi, eskerrik asko, etortxagatik. Hauesek dira gure bederatzigarren jardunaldiak eta beti aberazgarriak dira. Esan daiteke urteroko elkargune bat bihurtu direla immigrazio arloan ari garen ontzat. Gaiari dagokionez, zer esan, gorkotasun handiko gai bat da, pilpilean dagoena. Orain, emango diot hitza, sailburu Andreari, eskerrik asko. Eskerrik asko, egunon guztioi. Yo quisiera empezar dando la bienvenida a todas las personas que os habéis apuntado a esta jornada. Creo que, como decían, es una jornada importante por el tema que vamos a tratar, un tema sensible y un tema delicado. Y quería también agradecer a la Universidad del País Vasco, a Euskal Herriko Unibertsitatea, bueno, pues por colaborar en la elaboración y en la celebración de esta jornada. Unas jornadas que están, a las que la organización técnica le ha correspondido al Observatorio Ikuspegi, también al Servicio de Migración Biltzen del Gobierno Vasco y que han sido auspiciadas por el Departamento de Empleo y Políticas Sociales, porque para nosotros el tema, como os decía, es un tema importante. Hoy vamos a hablar de menas y genas, aunque personalmente no me gusta utilizar estos dos acrónimos. Los términos menas y genas parecen esconder lo que en realidad son estos protagonistas, ¿no? Son niños y niñas, son chavales y chavalas muy jóvenes en situación de vulnerabilidad. Por eso siempre me ha parecido que lo importante era poner el foco en la infancia y en los derechos ya desde la propia denominación. Demasiado a menudo, y ayer mismo, tuvimos que lamentar declaraciones de brocha gorda en relación a estos jóvenes y a estos niños y niñas. Me niego a generalizar y a estigmatizar a todo este colectivo. Y me temo que no hay grandes recetas ni modelos en los que nos podamos fijar. Mañana, al finalizar estas jornadas, tomará la palabra la viceconsejera de Políticas Sociales, Lidia Milibia. Ella me contaba hace unos días que escuchó a una representante institucional llegada de Suecia hablar de la experiencia nórdica en la integración de menores y jóvenes extranjeros no acompañados. Y su sorpresa fue que allí, en aquel puerto sueco, no había genas, no había estos jóvenes, pues estos eran expulsados del país al cumplir los 18 años si no tenían una residencia legal, si no habían logrado conseguir antes una inclusión laboral tras pasar por el centro de menores. Y además, en Suecia, el perfil de los migrantes o de los inmigrantes es el de refugiados, solicitantes de asilo provenientes sobre todo de Siria y de Afganistán. Una situación que tiene muy poco que ver con los aluviones masivos de menores no acompañados que hemos vivido en Euskadi en los últimos años. Ez dugu arrakastadun erreferenterik eredu gisa hartzeko. Euskadi gara eta batzuetan asmatuko dugu eta beste batzuetan utz egingo dugu. Erreferentea gara. Euskadin gogotik ari gara lanean. Ahultasun egoeran dauden bertoko eta atzerriko adingabe eta gazteen gizarte eta lan inklusiorako lehentasunak ezarriz, erakundeen arteko akordioa nola lortu hausnartzen eta eztabaidatzen ari gara. Babesa eman nahi diegu, bizitza autonomaren inguruko proiektua eraikitzeko, adingabe eta gazte horiek euskal gizartearekin eta euskal gizartearentzat bete behar eta eskubideen kontratua sina dezaten sustatuz. No tenemos referencias de éxito donde poder fijarnos. Somos Euskadi con nuestros defectos y también con nuestros aciertos, pero somos referentes. En Euskadi estamos trabajando mucho. Estamos reflexionando y debatiendo sobre cómo alcanzar un acuerdo interinstitucional y por eso las jornadas de hoy. Queremos marcar las prioridades para la inclusión sociolaboral de menores y jóvenes en situación de vulnerabilidad, tanto para jóvenes extranjeros como autóctonos. Queremos darles un punto de apoyo para construir un proyecto de vida autónomo. Buscamos propiciar que esos menores y jóvenes firmen un contrato de deberes y derechos para con la sociedad vasca.
obligaciones y beneficios hacia una sociedad que quiere y debe ser acogedora, como fuimos acogidos en el pasado. Eran muy pocas las certezas con las que hemos podido trabajar en este terreno en los últimos años. Las reflexiones partían de dudas e interrogantes, pero hemos trabajado sin descanso. Aprobamos el 5º Plan de Actuación en el ámbito de la ciudadanía, la interculturalidad y la inmigración 2018-2020. Fruto de este plan es la próxima firma del Pacto Social Vasco para la Inmigración. En nuestro plan se dedicó también un apartado concreto a los colectivos de especial atención y ese plan además contó con la colaboración de muchos de los que estáis hoy aquí para su elaboración. El plan marcaba el estudio descriptivo de la situación y necesidades de los menores y de los jóvenes extranjeros no acompañados. En 2018, además, pusimos en marcha desde Lanbide una línea de subvenciones para la formación y activación sociolaboral de personas desempleadas con baja cualificación, fueran estas autóctonas o extranjeras. La inversión fue de más de 1,5 millones de euros. Las actividades financiadas se centran en 13 itinerarios formativos puestos en marcha a través de entidades de formación privadas o públicas. En el programa de estas jornadas veo que representantes de muchas de las asociaciones y de esas entidades vais a exponer vuestras experiencias. Aurrera jarraitzen dugu, baterako ekintza sustatzeko gure sailaren eta Lanbideren, hezkuntzaren, Lanbide Heziketako zentroen, garapenerako lankidetzako Euskal Agentziaren, enpresen, foru aldundien, hirugarren sektoreko erakundeen eta konsulatuen artean. Seguimos avanzando para propiciar una acción conjunta de nuestro departamento con Lanbide, con Educación, con los centros de formación profesional, con la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo, con las empresas y las diputaciones forales y también con las entidades del tercer sector y con los consulados. Confiamos pronto en poder anunciar nuevos pasos en una estrategia interinstitucional que quiere poner en el centro a los menores y a los jóvenes, sean extranjeros o autóctonos. Y estoy segura que la jornada de hoy y mañana, con ese contraste provocado por la interacción de los ponentes y de también todos vosotros y vosotras, nos va a aportar nuevas reflexiones que nos van a permitir seguir avanzando. Muchísimas gracias a todos por este trabajo que estamos haciendo, porque de verdad es una cuestión que como Gobierno y como sociedad nos preocupa, que es una situación a veces compleja de abordar, que tenemos la obligación de atender a estas personas, a estos jóvenes, no solamente en su etapa como menores, sino también una vez de que superan la mayoría de edad, y que también es un tema delicado y muy sensible, y que no valen los atajos a la hora de poder llevar adelante las políticas de integración en la sociedad vasca. Para eso es necesario el compromiso de todos y de todas, y creo que la jornada de hoy nos va a ayudar a poder ir dando pasos para poder lograr ese objetivo, que es un objetivo común de todos y de todas. Mila esker. Eta orain, dekano jauna. Bueno, egun on guztioi, lehenik eta behin niri dagokit esker ona adieraztea ekitaldia posible egiten duten pertsona guztiei, beraz, Sailburu Andreari eta Euskal Jaurlaritzari, bai ikuspegi eta bai biltzen erakundei, eta orokorrean ona bertaratu zareten pertsona guztioi zuen iritziak, zuen esperientziak trukatzera eta elkarbanatzea. Guretzat ohore bada, horrelako ekitaldeak urtero hemen antolatzen direnean, ikustea zenolako harrera eta zenolako interesa pizten duten gai hauek, eta pena daukagun arren pertsona batzuk kanpoan gelditu direla, aurkituko dugu modua, seguru nago, interesa duten pertsona guzti horiek integratzeko eztabaida honetan. Sailburu Andreak adierazten zuen oso interesgarria iruditzen zaidan gauza bat gure gizarteari begira. Unibertsitateak askotan berea egiten du gizartean gertatzen denaren ikerketa eta analisia egitea modu desberdin askotan, eskoletan, ikerketan, eta uste dugu oso egokia dela guk ditugun gaitasunak eta gizarteak dituen beharrak uztartzeko foroak sortzea, eta hori izango litzateke gaurko ekitaldi honetan bilatzen den helburuetako bat. Y dentro de esa unión entre lo que puede ofrecer la universidad, lo que pueden ofrecer las diferentes asociaciones, lo que puede ofrecer desde luego las instituciones públicas, me ha recordado algo muy interesante la consejera cuando hablaba de cómo es la percepción de
este problema, de esta realidad por parte de la sociedad, que me parece algo decisivo. Yo, que provengo del mundo de los medios de comunicación, fui periodista, ahora no lo soy, no ejerzo, pero hace 100 años ya, Walter Lippmann hablaba de cómo necesitamos estereotipos para comprender la realidad. Esto es en el año 1922, ha pasado muchísimo tiempo, y cómo el proceso de simplificación que se produce a la hora de entender realidades complejas hace que en ocasiones identifiquemos a determinados colectivos a partir de elementos que no son realmente representativos de ese colectivo. Y esa reflexión, desde luego, también desde el punto de vista de los medios de comunicación y de la sociedad en su conjunto, es absolutamente necesaria. Esto ha tenido luego un desarrollo mucho mayor, ¿eh? No me refiero solo pues, a las teorías de incubación cultural, etcétera, que hablan de que una exposición reiterada a un determinado tipo de mensajes a partir de las instituciones públicas, de los responsables políticos, incluso de los medios de comunicación, pueden deformar la visión que se tiene de un colectivo, sino también a esa preocupación que tenemos que tener de ser conscientes de que para actuar ante determinados problemas no es solo actuar ante lo que tenemos delante, ante el problema de esas personas, sino también como sociedad en conjunto, desde diferentes aproximaciones. Por tanto, yo creo que este es un foro interesantísimo para poder realizar esa labor. Agradezco enormemente tanto a Ikuspegi como a Biltzen que también hayan colaborado con nosotros y que nos hayan dado la oportunidad también de ser los anfitriones de este acto, y por supuesto a todas las personas que os habéis acercado aquí en el día de hoy a compartir vuestras experiencias, a aprender, a enseñarnos, que es precisamente para lo que se organizan estos foros. Beraz guztioi, eskerrik asko gaur hemen egoteagatik, eta seguru nago, gaurko eta biharko ekitaldi hau benetan emankorra izango dela. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Como bien dice Simón, alrededor de este tema hay muchos estereotipos, los vemos antes como extranjeros que como menores y jóvenes, ponemos ahí el acento, y ellos siempre, ¿no?, aparecen pues, por determinados hechos que son muy puntuales y minoritarios, pues aparece una cierta estigmatización del colectivo. Yo querría dar aquí un dato esperanzador. Dentro de poco saldrán los resultados del barómetro 2019, que anualmente publica Ikuspegi. Y hay una pregunta este año, que también se ha incluido en otros años, que es: como usted quizás sepa, a Euskadi llegan en ocasiones menores extranjeros no acompañados por ninguna persona adulta que los tutorice o se encargue de ellos. ¿Cuál cree usted que debe ser la postura de las administraciones? Bien, una de las posibles respuestas, que es la medida más restrictiva y punitiva, que sería la de devolverlos a su país de origen. En el 2009, un 32,1% de la población vasca era partidaria de devolverlos a su país de origen. En el 2019, ese porcentaje ha bajado a un 12%. Entonces, bueno, por dar un tono de esperanza. De todas maneras, el objetivo de hoy es eso, más allá de ese impacto mediático que puedan tener determinadas noticias, profundizar, avanzar en la reflexión sobre la situación de estos menores y estos jóvenes y de sus procesos de integración. Y paso la palabra a Miguel Ángel. Egun on guztioi, eta ongi etorri. Bueno, me sumo a la bienvenida en nombre de todas las instituciones que estamos en la mesa y simplemente insistir en algunas ideas que ya se han dicho. Si miramos un poco hacia atrás, en estas jornadas que normalmente organizamos, vemos que las temáticas elegidas han sido como mucho más generales, ¿no? Desarrollo económico y diversidad, diversidad cultural y religiosa, los retos de la inmigración, formulaciones mucho más genéricas, digamos, ¿no? Y ponernos ahora a poner el foco en un par de colectivos, porque ni siquiera son uno solo, parecería como un poco una fractura con esa tendencia, ¿no? Nada más lejos de nuestra intención. La idea un poco que subyace, o lo que queremos poner encima de la mesa, es, en fin, la capacidad, ¿no?, de la sociedad vasca para generar un ecosistema de acogida, de promoción de personas que sí vienen en situación de vulnerabilidad, pero que tienen un gran potencial también. Entonces, desde ahí entendemos que el sentir, digamos, de las jornadas, o la intención de las jornadas, sigue manteniendo esa línea un poco de apelar un poco a los esfuerzos conjuntos de toda la sociedad y de su capacidad de atender a la diversidad, con la que nos vamos a ir encontrando sí o sí. Bueno, ecosistemas, un ecosistema de promoción, de generar caminos de éxito, tanto para las personas a nivel individual, para los menores y los jóvenes, como decía Sailburu, caminos de éxito para ellos y ellas,
pero también éxito para la propia sociedad vasca, es decir, en el sentido de rentabilizar todos los esfuerzos, recursos de acompañamiento y de promover ciudadanos y ciudadanas productivos, solidarios y totalmente integrados. Es decir, es ingente la cantidad de esfuerzos que se dedican. No nos podemos permitir el lujo de fracasar constantemente o de no tener un éxito relativo, siempre relativo, pero por lo menos no solo desde el punto de vista de recambio generacional, pero sino de justicia social. Ecosistemas que al mismo tiempo no criminalicen a estos colectivos. Decía la Sailburu que ayer hemos tenido unas declaraciones de brocha gorda. Bueno, yo casi dudo de si tenía la brocha pelo o no. Creo que era un palo, simplemente. Pero es un riesgo, es decir, este tipo de discursos de que criminalizan a los colectivos y a todas las instituciones, organizaciones y personas que trabajan con y para ellos. Al final, lo que se pone en cuestión no es tanto la bondad de la presencia o no de estas personas, sino precisamente los resortes sociales, los resortes de la sociedad para generar mecanismos de solidaridad y de lucha contra la exclusión. Es un peligro estos discursos. Es decir, tenemos también que hablar de esto, de nuestra capacidad como sociedad para luchar contra este tipo de visiones. Más allá de situaciones puntuales, algunas graves, lo cierto es que todo el ruido mediático y todo el uso o la capitalización que hacen ciertos populismos de estas situaciones, es decir, contribuye a eso, a desprestigiar toda la labor institucional y todas las apuestas y los consensos sociales en materia de exclusión y de solidaridad. Bueno, generar también un ecosistema como sociedad que se vea en sentido amplio, es decir, no solo somos aquí ahora nosotros, es decir, somos un sistema conectado con otros ecosistemas en los países de origen, de procedencia de estos jóvenes. Tenemos que pensarnos también cómo colaborar en clave de generar oportunidades de ida y vuelta, de intentar establecer pues, riqueza y posibilidades que hagan que se reviertan las situaciones o las causas que obligan a emigrar muchas veces en situación de riesgo, tanto en el tránsito como en el destino. Eso también tenemos que hablar y es un elemento que también en las propias jornadas se tocará. Finalmente también tenemos que generar un ecosistema que permita dar voz a los propios jóvenes, es decir, que sean capaces de implicarse y de comprometerse con aquellas políticas, aquellas intervenciones que les afectan y que se comprometan en definitiva con la mejora continua de los sistemas que hay de atención, de acompañamiento, etcétera. Bueno, resumo. Quería decir al principio que quizás podría parecer que esto es un cambio o una fractura respecto a la tendencia habitual de estas jornadas, en el sentido de vamos a focalizar en un colectivo específico. No es tanto, eso es únicamente el reclamo, es una vía de entrada para seguir analizando un poco la capacidad general de esta sociedad, tanto a nivel institucional como de la sociedad civil, etcétera, de generar ese tipo de ecosistemas acogedores, justos y que promueven solidaridad. A lo largo del programa podréis ver que algunas cosas de las que he nombrado pues aparecen, ¿no? Hablaremos de la situación de los genes en origen. Aquí a la tarde hay un evento también donde los propios jóvenes podrán contar su experiencia y tendremos la oportunidad de escuchar desde ese lado también. Entonces, bueno, esperamos que sea un programa completo y que podamos tratar todos estos temas con cierta profundidad al menos. ¿Vale? Muchas gracias.
Kaixo, egunon guztiei eta eskerrik asko jardunaldiotara etorri zenagatik. Para dar comienzo a las jornadas este año contamos con la presencia de Daniel Senovilla, quien nos hablará sobre la situación de los menores y jóvenes extranjeros no acompañados en Europa. Daniel es licenciado en Derecho y doctor en Estudios Migratorios por la Universidad de Comillas. Aplica un enfoque multidisciplinar que combina el análisis jurídico y la investigación social a nivel comparativo, en particular sobre las categorías de los menores no acompañados. Desde 2004 está basado en Francia, donde trabaja como investigador en el CNRS, en el Centro de Investigación Migrinter de la Universidad de Poitiers. Entre otros proyectos, actualmente coordina el Observatorio de la Migración de Menores y es el editor principal de la revista electrónica Children and Young People on the Move. Respecto a la duración de esta sesión, esta tendrá una duración de un cuarto de hora y tras la... Daniel nos hablará sobre la situación en Europa durante unos 45 minutos, tras lo cual contenemos con un cuarto de hora para hacerle preguntas. Y bueno, sin más dilación, te cedo la palabra, Daniel. Perfecto. Pues muchísimas gracias por la presentación y qué alivio que son 45 y no 15, porque si no, ya tengo tendencia a enrollarme. Así que, muy bien, pues nada, primero de todo, buenos días a todas y a todos y mis agradecimientos a los organizadores por esta invitación y la oportunidad de presentar mis trabajos en el día de hoy, en estas jornadas. Mi presentación, como lo ha comentado ayer, versa sobre la situación en Europa, pero en vez de hacer una presentación descriptiva de los diferentes sistemas jurídicos europeos, que eso fue en concreto el trabajo de mi tesis doctoral, que ya tiene cierta antigüedad, he decidido más bien llevar a cabo una especie de reflexión, conceptualización, que trata de explicar desde una perspectiva jurídica, pero no solamente, la situación que vivimos actualmente en diferentes contextos europeos. Bien, pues sin más introducción, ¿cómo puedo pasar las diapositivas? Hay como un... Perdón, se me debió quedar el mando aquí. Aquí está. Perfecto. Y eso... Aquí. Bien, lo primero que podemos decir es que a partir del Tratado de Ámsterdam de la Unión Europea, que es del año 1999 y que entró en vigor a principios de los años 2000, ha habido un cambio progresivo. La migración y el asilo deviene una competencia comunitaria y ha habido una construcción legislativa progresiva a nivel de la Unión Europea. Ya hay varios instrumentos, en concreto el Código de Fronteras de la Unión Europea, un reglamento, el Código de Visados, el Reglamento Dublín, que es muy conocido también por sus efectos perversos. Pues bien, todas estas normas lo que han provocado, hablamos de normas, o sea, aunque sea 2001, el Código de Fronteras, el primero se aprueba en 2006, luego hay una modificación en 2016, el de visados es de 2009, o sea, hay una progresiva construcción legislativa